Hola, ¿cómo están? Soy Miriam Castellanos y bueno, pues el día de hoy quiero presentarles al doctor Jorge Michel Vergala. Eres máster en fertilidad humana y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que te tienes que quedar con nosotros porque seguramente conoces a alguien o a lo mejor tú misma estás en una situación así. Vamos a hablar acerca de la infertilidad. Doc, ¿cómo estás? Pues bien, con el gusto de estar aquí contigo y platicando aquí con toda tu audiencia acerca de este tema. Oye, a ver, la infertilidad. Vamos definiendo primeramente qué es la infertilidad y de ahí partimos con todas las dudas y preguntas. Sí, claro que sí. Mira, la definición de infertilidad, bueno, existen dos vocablos o dos términos que es esterilidad e infertilidad. La esterilidad es cuando una mujer ha pasado un año o una pareja ha pasado un año y no ha logrado embarazarse si está teniendo relaciones sexuales y no se está protegiendo. Pasa un año y no se logra embarazar. Y la infertilidad es cuando se embarazan pero no los pueden llevar a término. Sin embargo, en el argot para simplificar la situación, hablamos de esterilidad y de infertilidad prácticamente como un sinónimo, pero como tal vamos a hablar entonces de las parejas que no se pueden embarazar, ya lo están intentando y pasa un año y no lo logran. ¿Cuáles son los factores principales por los cuales después de un año estas parejas les cuesta más trabajo el poder embarazarse? Fíjate, es bien importante, eso siempre se los platico a mis pacientes, yo les digo que deben existir 4 cosas básicas para que se pueda embarazar una pareja. Uno, que en el hombre exista una calidad y una cantidad de espermas adecuada para que pueda llevarse un embarazo. 2, que las trompas de la mujer estén permeables, esto quiere decir que las trompas de falopio donde se va a dar la fecundación se encuentren libres, son como mangueritas y que puedan estar permeables, o sea, que pase tanto el esperma como el óvulo por esa zona. 3, la cavidad uterina, que en este caso es la matriz, que es donde se va a implantar ese bebé, es como diríamos la casita donde va a estar implantado ese bebé. Tiene que tener características normales, no debe de tener ninguna alteración porque si no esto puede provocar que no logren embarazo. Y 4, que también es importante, es la parte de la ovulación, o sea, la mujer tiene que ovular, tenemos que estar seguros que está ovulando para que nosotros podamos decir que se puede embarazar. A ver, la gente que nos está viendo, llegan a tu consultorio, tú les haces estas preguntas y después, ¿cuál sería el otro paso? Se hacen algunos estudios, después el año ya pasó, no se pueden embarazar y entonces, ¿qué es el siguiente paso? ¿Qué estudio les empiezas a hacer o cuál es el desarrollo de esto? En base a esto, bueno, el primer paso es hacer la historia clínica donde nosotros nos damos cuenta cuáles son como tal los procesos donde podría estar fallando el tema de la fertilidad. Y básicamente lo que tenemos que hacer al hombre, y es bien importante, y esto es algo, Miriam, que siempre hemos platicado, el hombre debe de acudir, la pareja debe de acudir a la consulta, debe de acudir a la consulta, a la primera consulta, porque ahí es donde nos damos cuenta también la historia clínica que tiene el hombre. O sea, no es cuestión nada más de la mujer, porque luego de repente, no es que tú no te puedes embarazar, es que tú eres la que tienes la culpa y el hombre también forma parte muy importante de esto, ¿no? Culturalmente se ha visto o se piensa que es el problema de la mujer porque la mujer físicamente es la que se embaraza. Sin embargo, hay que recordar que 50% del material genético lo pone el hombre con el espermatozoide y el 50% lo pone la mujer con el óvulo. Con esto nos habla de que existen causas en el hombre como en la mujer y prácticamente están a la mitad. Por lo tanto, es importantísimo, es extremadamente necesario que el hombre acuda a la consulta. Ahora, nosotros hacemos un estudio que se llama estudio seminal o seminograma, donde vemos esa cantidad o donde vemos la calidad del esperma y ahí nos podemos dar cuenta qué está pasando con el hombre. Segundo, en la mujer tenemos que hacer 2 estudios que son un estudio radiográfico y un estudio de ultrasonido, donde hacemos el ultrasonido vaginal junto con una histerosonografía para ver la cavidad uterina, la histerosalpingografía para ver las trompas que estén permeables y al final hacemos un estudio de sangre que es un estudio hormonal donde nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo está ese ovario, cómo está su reserva ovárica, que quiere decir cuántos óvulos le quedan para la mujer para ovular durante su vida y si está ovulando o no está ovulando. ¿La infertilidad puede ser cuestión genética? Sí, por supuesto, hay situaciones genéticas que pueden implicar que una mujer o que un hombre no tenga una calidad en los gametos. Entonces, esto depende mucho y nosotros nos damos cuenta en los estudios. O sea, por ejemplo, si en mi familia las mujeres siempre les ha costado embarazarse, entonces este también puede ser un factor o a lo mejor que tengan algún otro problema de ovarios o que a lo mejor durante la regla pasaba cierta cosa. O sea, como focos rojos, vaya, para que tampoco no nos seamos tan aprensivas porque luego de repente cuesta también ese trabajo. Fíjate que esto es bien interesante porque cuando existe ya algún antecedente en las mujeres de la familia,
hay que tomar en cuenta eso, porque por ejemplo hay mujeres o hay familias que cursan con padecimientos como endometriosis, como ovario poliquístico, que suele presentarse no nada más en una integrante de la familia. Entonces, si ya vieron que la hermana tuvo problemas para embarazarse, es importante que si pasan a lo mejor 6 meses y no se han embarazado, hay que buscar ayuda, porque luego lo que nosotros encontramos, y esto es bien importante, lo que nosotros encontramos es que aplazan mucho el tema de buscar la consulta de fertilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces les da vergüenza, porque muchas veces dicen, no, al cabo ya va a llegar en el momento que Dios quiera o el momento que tenga que llegar, y entonces ese es un problema porque alargan el proceso. Normalmente nosotros vemos que el retraso de el diagnóstico de infertilidad puede pasar hasta 4 o 5 años. Antes se tenían muchos hijos, o sea, voy a irme yo creo que al punto que estás ahorita tocando, pero lo vamos a ampliar un poco más. Antes tenían 10 hijos, 8 hijos, 15 hijos, y ahora tienes un hijo y para el segundo te cuesta muchísimo trabajo. Entonces la edad, cuestiones a lo mejor de la alimentación, o por qué antes sí y ahora no. Fíjate que hay muchos factores importantes, pero uno de los factores que es trascendente es la edad, como tú lo platicas. La mujer en el siglo pasado, en los años 50, 60, pues empezaban a tener hijos a los 14, 15 años, entonces el tema de la edad no era un factor para ese momento. Sin embargo, ahora hay que recordar que la mujer, el rol que juega en la parte económica de nuestra sociedad es un rol importante. La mujer se tiene que preparar más y aplaza su maternidad. Esto implica que obviamente empiece a tener hijos de manera más tardía. Y esto, bueno, les genera que empiece a tener problemas para embarazarse. La edad, a mayor edad, menor posibilidad de embarazarse. Para que tengan una idea, por ejemplo, una mujer que está por debajo de los 25 años, la posibilidad de embarazo por mes oscila más o menos en el 15%. Una mujer que está entre 25 y 30 más o menos oscilará del 10 al 12%, una mujer que está entre 30 y 35 está entre 8 y 10%, y la mujer que supera los 35 años de edad estará entre el 5 y el 8% por mes intentando embarazarse. Y la mujer que está por arriba de los 40, su posibilidad viene oscilando entre el 2-3% dependiendo de cada mujer. Pero hay mujeres que su reserva ovárica se disminuye por alguna situación genética o por algo que hagan, por ejemplo el fumar, el tomar alcohol, la utilización de drogas ilícitas, la exposición a tóxicos, que hace que la reserva ovárica se disminuya, se afecte, y hay mujeres que a los 35 años ya no tienen una reserva ovárica adecuada y les cuesta más trabajo embarazarse. Por ejemplo, acabas de tocar ese tema de la reserva ovárica. ¿Existen alternativas cuando las mujeres tienen esta reserva ovárica baja? Sí, por supuesto. Hay mujeres que si está disminuyendo su reserva ovárica, lo primero que es importante es encontrar que tiene la reserva ovárica baja. Si lo encontramos, es decirle o asesorarla adecuadamente para decirle que tiene que buscar embarazarse ya pronto si es que así lo está buscando, o 2, que tendría que buscar preservar los pocos óvulos que le pueden quedar para que pueda planear como tal su embarazo. Esto se llama preservación de la fertilidad. Según tu experiencia, Doc, ¿entre qué edad y qué edad sería como de, bueno, ya tienes a lo mejor tu pareja, ya tienes casado tanto tiempo, y de decir, ¿sabes qué? Vamos yendo al ginecólogo, porque no es como algo cultural de ir a planear el embarazo, a planear la familia, y entonces ya cuando sucede que quieres hacerlo y no puedes, ya tienes una edad en la que es más difícil? Fíjate que eso es algo bien interesante porque más o menos el 70% de las parejas en México no planean sus embarazos. O sea, no quiere decir que no lo quieran. Normalmente lo que pasa en México y en Latinoamérica en general, dicen, bueno, ya llegó el bebé, ya no lo estábamos buscando, pero ya llegó, bienvenido, claro. Ya nos tocó, ¿no? Pero esto implica varias situaciones porque obviamente pues a lo mejor la mujer no está tomando ácido fólico, el hombre no está tomando ácido fólico, no están en la mejor forma posible, a lo mejor no se están alimentando adecuadamente, y hay que recordar que todo esto va a repercutir en ese bebé. A lo mejor puede ser que repercuta como un aborto, pero también si nace y la mamá no está adecuadamente con su alimentación, que esto se llama imprinting genético, o la huella genética que le da la mujer a ese bebé o a esa bebé, implica que a largo plazo le pueda predisponer a problemas como obesidad, como diabetes, como hipertensión, y que este tipo de enfermedades crónico-degenerativas aparezcan de manera temprana en esos bebés. Acabas de mencionar algo importante de los abortos. Hay muchas mujeres que se embarazan
y no, como dices tú, no llegan a término. Y se vuelven a embarazar y no llegan a término. Inclusive tienen hasta 3 o 4 embarazos que no se pueden lograr. ¿Eso también es parte de la infertilidad? Infertilidad. Sí, por supuesto, eso es parte de la infertilidad. Es un capítulo que nosotros llamamos aborto de repetición, y ese aborto de repetición lo tenemos que estudiar de manera muy acuciosa porque hay diferentes causas. Puede ser desde una causa genética, puede ser algunas causas de trombosis que también son muy importantes y que seguramente ahora con el tema de lo del COVID y todo eso han escuchado mucho del tema de las trombosis. Aquí lo que pasa es que se genera un trombo, un pequeño coágulo que va y obstruye el proceso del flujo de la placenta y hace que ese bebé no pueda seguir creciendo. Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que investigar. Hay causas endocrinológicas como problemas tiroideos, como los que sería problemas de prolactina, entre otras situaciones que también nos pueden generar problemas para que no se sostenga ese embarazo. Cuando las parejas van al consultorio, les das todos estos pasos a seguir, más o menos cuánto tiempo aproximadamente sería como el adecuado en hacer todos los estudios y decir, así vas a quedar embarazada. ¿Todas las parejas pueden embarazarse? Mira, no podemos hablar de que todas las parejas se pueden embarazar o que ninguna pareja se puede embarazar porque es como muy difícil hablar de todas, pero si encontramos la causa y si las parejas hacen y lo manejan a tiempo, todo el tema del diagnóstico, cerca del 95% de las parejas van a encontrar alguna solución para su problema. Aquí lo importante es saber qué es lo que está pasando. Y normalmente, mira, cuando yo estudié el tema cuando me empecé a preparar yo con el tema de infertilidad, que fue hace prácticamente 20 años, pues tardábamos un montón en hacer los diagnósticos. Hoy, con toda la tecnología que hay, con toda la tecnología que ha avanzado, la paciente va a la primera consulta y yo prácticamente en un lapso de 4 o 5 días puedo tener ya su diagnóstico completo. Esto nada más depende mucho de lo que la mujer y el hombre o la pareja decidan hacer, en cuánto tiempo se tarden en hacer los exámenes, porque esto es un factor primordial. Bueno, de verdad que está súper interesante el tema. No sé si quieras agregar algo o nos faltó algo de información. No, yo creo que es algo importante. Creo que es muy prudente decirles a las parejas que si están teniendo problemas para embarazarse, no piensen que son las únicas, no están solas. Hay muchas parejas, 1 de cada 6 parejas en México no se puede embarazar, tiene algún problema para embarazarse en algún momento de su vida, entonces es un problema bastante común. No tengan miedo, no les dé vergüenza, porque con vergüenza no van a llegar a ningún lado. Es mejor buscar ayuda especializada. Habemos gente que nos dedicamos a esto, somos ginecólogos, que hicimos una maestría o una subespecialidad en reproducción humana, y esto nos da la pauta para poderles ayudar y darles la mejor oportunidad para que puedan embarazarse y tener ese bebé sano en casa que están buscando. Doc, muchísimas gracias, la verdad que está muy interesante. Si tú tienes alguna duda, nos puedes escribir a la página de TV Azteca Jalisco, y seguramente el Doc que va a estar acompañándonos en diferentes cápsulas. Si tienes algún tema que quisieras que tocáramos con referente a la infertilidad o con referente a toda la parte ginecológica, bueno, pues el doctor Jorge Michel Vergara nos va a estar acompañando en diferentes capítulos. Doc, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y nos vemos pronto. Gracias.